Lección número 2 del curso La Fe de Jesús. Un Padre que nos ama. La primera pregunta dice: ¿cuántos dioses hay? La Biblia, en el libro de Efesios, en el capítulo 4, versículo 6, dice: un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. La Biblia presenta la existencia de un solo Dios. A diferencia de los pueblos antiguos que eran politeístas, la Biblia y el pueblo hebreo creían en la existencia de un solo Dios. La siguiente pregunta es: ¿cuál es la naturaleza de Dios? Dice la Biblia en el libro de San Juan, en el capítulo 4, versículo 24. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. La primera parte del texto dice: Dios es espíritu. Dios no es de carne y hueso, no es de yeso, no es de madera, no es de piedra, es un espíritu. Por esa razón no podemos verle, pero podemos sentirle, así como sentimos el frío, el calor. Ahora, la siguiente pregunta es: ¿cuáles son las personas de la Trinidad? Dice la Biblia en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 13, versículo 14: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. La Biblia presenta la existencia de una Trinidad: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El pasaje dice: la gracia del Señor Jesucristo, 1. El amor de Dios, 2. Y la comunión del Espíritu Santo, 3. Hay muchos otros pasajes que nos presentan la existencia de tres seres. Uno de ellos, por ejemplo, aparece en el libro de Mateo, en el capítulo 4, cuando Jesús se bautizó. Dice la Biblia que Dios el Padre habló desde el cielo y dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Jesús, que estaba en el agua, y el Espíritu Santo, que descendía en forma de paloma. Ahora podemos preguntarnos: ¿cómo es el carácter de Dios? Dice la Biblia en Primera de Juan, en el capítulo 4, versículo 8: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. ¿Te has preguntado cómo es el carácter de Dios? La Biblia dice que Dios es amor, un amor inmenso, un amor incomprensible, un amor tan grande por ti y por mí, que estuvo dispuesto a entregar a Jesús, y Jesús estuvo dispuesto a entregar su vida por ti y por mí. ¿Cómo nos considera Dios? Dice la Biblia en la primera carta de San Juan, en el capítulo 3, versículos 1 y 2: mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios,
y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. ¿Cómo nos considera Dios? Como sus hijos. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Amados, ahora somos hijos de Dios. Tú eres un hijo, tú eres una hija. Yo soy un hijo de Dios. ¿Se preocupa un padre por sus hijos? Claro que se preocupa un padre por sus hijos. ¿Qué no haría un padre por tener bien a sus hijos? La siguiente pregunta es, entonces, ¿se preocupa Dios por nuestros problemas? ¿Se preocupa Dios por tus problemas, por mis problemas? La Biblia, en el primer libro universal de Pedro, en el capítulo 5, versículo 7, dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Se preocupa un padre por sus hijos? Sí. Dios tiene cuidado de ti. Dios tiene cuidado de mí. Se preocupa por tus problemas, por mis problemas. Se preocupa por tu salud, por mi salud. Cuando estamos tristes, cuando sufrimos, cuando lloramos, Dios no es indiferente. Ha estado siempre allí, a tu lado, a mi lado. Nunca nos ha abandonado. Pero claro, nos toca a veces pagar las consecuencias de este mundo de pecado y aún nuestras propias consecuencias de nuestros actos. Pero siempre se ha preocupado Dios por ti. Nunca te ha abandonado. ¿Qué debemos hacer? Primero, dice la Biblia en el libro de Éxodo, en el capítulo 20, versículo 7. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, porque no dará por inocente el Señor al que tomare su nombre en vano. Debemos respetar el nombre de Dios. No debemos tomar el nombre de Dios para chistes. No debemos tomar el nombre de Dios para juegos, para burlas, para cantarlo en las canciones seculares. No debemos tomar el nombre de Dios para jurar. Y aunque otros quizás lo hagan, no quiere decir que tú o yo debemos hacerlo. Nosotros debemos respetar el nombre de Dios. ¿Qué más debemos hacer? Dice la Biblia en el libro de Hechos, en el capítulo 5, versículo 29. Respondiendo, Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Qué debemos hacer? Obedecer a Dios aún antes que a los hombres. Cuando alguien nos quiera decir hacer algo contrario a lo que dice la Biblia, es necesario entonces primero obedecer a Dios. ¿Qué más debemos hacer? Dice el libro de Mateo en el capítulo 6, versículo 33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Buscar primero. Buscar primero el reino de Dios. Poner a Dios en primer lugar. Es importante el trabajo. Son importantes los estudios. Todo es importante. Siempre y cuando sea algo digno y sano. Algo por tu bienestar. Pero encima de todo debe estar Dios.
El primer lugar en tu vida y en mi vida debe ocuparlo Dios. ¿Y qué más debemos hacer? Dice el libro de Mateo en el capítulo 22, versículo 37. Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Jesús te invita y me invita a mí a amar a Dios de todo corazón. Yo no sé si tú le amas. Yo no sé si tú algún día entregaste tu vida al Señor y te apartaste, o si aún no has tomado la decisión, pero allá en el fondo de tu corazón amas a Dios. Te invito a buscar a Dios, a entregar tu vida al Señor. Dios te ama. Tú eres valioso para el Señor. Y el principal propósito que quiere Dios en tu vida es salvarte.